Bueno, Juan, bienvenido. Primer invitado al podcast. Primero que todo, muchas gracias por venir y espero que sea una gran charla. Bueno, muchas gracias a ti, Fran, por la invitación y bueno, seguro que sacamos muchas cositas y aprendizajes de aquí. Seguro, seguro que sí. Quiero arrancar preguntándote a qué te dedicas y por qué quisiste dedicarte a eso. Bueno, yo tengo una consultora de inteligencia artificial, consultoría y formación de IA para empresas. Yo soy un perfil técnico, soy un desarrollador de IA y Big Data y bueno, desde siempre me ha gustado mucho la tecnología, ¿no? Desde pequeño. Yo la inteligencia artificial la descubrí en 2020. Creo que en la pandemia, al estar tanto tiempo parados, a muchos nos dio para investigar, buscar cosas nuevas que el día a día y la rutina no nos dejaba. Y bueno, a mí desde pequeño ya me gustaba la tecnología, pero yo en 2020 empecé a descubrir la inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo me seguí formando, terminé el colegio, me formé. Estuve trabajando un año en una consultora tecnológica también, no solo de IA, sino de tecnología en general, pero ya cuando entré en esa consultora después de estudiar como becario, como prácticas, yo ya sabía que ese iba a ser mi primer y único empleo y de hecho así fue. Al cumplir ya un año me dijeron de renovar, pero bueno, yo ya llevaba compaginando con algún cliente, algún estilo freelancer y ya empecé a montar mi consultora. Y desde ahí pues ha pasado ya un año y poco, desde el año pasado, principios, mediados del año pasado llevo y bueno, muy contento la verdad. Ahora está muy de moda los servicios de tecnología, inteligencia artificial, etc., para empresas, para B2B, para B2C, pero en realidad lo mío no es solo eso, no es solo por el dinero, no es solo por está de moda, es vocación también. Me gusta mucho la tecnología, me gustan mucho los negocios, pero sobre todo me gusta mucho ser emprendedor, ¿no? Y es realmente lo que hago. Qué interesante. Eso no lo sabía. O sea que antes de emprender ya estabas en una consultora tecnológica. Sí, yo trabajé como desarrollador en un año. Una empresa de aquí de mi zona, de Galicia, de España, estuve trabajando. Interesante. ¿Y ahí crees que pudiste haber sacado alguna data de cómo funciona la empresa por dentro o solo Sí, estabas en la parte del desarrollo? estaba solo en la parte de desarrollo, pero bueno, yo me intentaba fijar en otras cosas que a mí no me competían, por así decirlo. Me intentaba fijar porque yo ya sabía lo que quería hacer después, ¿no? Entonces, investigaba y escuchaba mucho a gente de mi alrededor en la empresa, directivos, la gente que tomaba decisiones. Me gustaba atender esas cosas e investigarlas por mi cuenta, aunque yo solo me dedicaba a desarrollar. Claro, llegó un momento que yo ya me aburría y estaba en el limbo de decidir de si seguir, pues bueno, yendo lento, no avanzando, o ya dar el avance. Entonces, bueno, al año, como te dije, pues di el salto. Pero me sirvió mucho, más que nada, me sirvió para coger experiencia de cómo funciona una empresa tecnológica corporativa, por así decirlo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ese salto que diste de dejar el empleo, ¿ya tenías un cliente, por lo menos, que te Tenía, dé tenía económicamente? Sí. Yo cuando decidí dejar el trabajo, cuando ya estaba pasando en mi cabeza, ¿no? Fue en junio de 2025, cuando acababa ya el contrato y no iba a renovar con la empresa. Yo ya estaba ahí a punto de que ya quería hacerlo independientemente de que no tuviera ningún cliente, ¿no? Estaba en proceso de hacerlo, pero aún no tenía ninguno. Pues justo tuve el primer cliente a los días de ya estar acabando mi contrato, que aún no sabía que iba a tomar la decisión o no. Entonces, justo se dio ese primer cliente antes de decidir dejar la empresa. Y entonces lo vi como una señal, ¿no? Lo vi como una señal y dejé el trabajo y desde ahí fue a más, hasta ahora. Qué interesante. ¿Y ese primer cliente, cómo lo conseguiste? Pues ese primer cliente fue mi mentor, uno de los mentores que tuve. Yo contraté un mentor a inicios del 2024, en 2025 aún estaba con él, bueno, y sigo con él, y era mi mentor de fitness coaching, mi entrenador personal, y bueno, él me conocía, sabía lo que me dedicaba, ¿no? Todas las cosas que estaba haciendo, y entonces desde ahí contactó conmigo, oye Juan, sé que te dedicas a esto, me gustaría darte la oportunidad de que me ayudaras y todo eso.
y bueno, confió en mí y fue adelante. Fue así el primer cliente. La verdad es que yo casi todos los mentores que he tenido, lo suelo decir, no lo suelo decir mucho, pero es que ahora aún me sucedió hace unas semanas que otro mentor que he tenido es cliente ahora. Casi todos los mentores que he tenido después se han acabado convirtiendo en clientes míos. Entonces eso es bastante potente, la verdad. Estoy bastante orgulloso de eso. Muy, muy interesante. Me acuerdo, porque para el que no lo sepa, con Juan nos conocemos de una comunidad de inteligencia artificial, los dos nos formamos con una persona, alguien que sabe mucho del rubro, Mm. me acuerdo de ese cliente que tuvimos reunión en que estabas hablando de qué hacerle, Es cómo ver- no hacerle. es verdad, es verdad, es verdad, sí, es verdad, no me acordaba. Sí, sí, tú también lo Me sabes. acuerdo. ¿Y te acordás cuánto le cobraste? Si querés decirlo. No, fue muy poco. O sea, ahora lo pienso y claro, estaba empezando, pero para nada lo que le hice vale eso y no llegaba a las 4 cifras. No llegaba a las 4 cifras, no, no, Es muy que mal. justo te pregunto porque real es así. Es que el primer cliente vos ves y decís, ¿cómo puede correrle eso? Pero tenés que pasar por eso para después ganar la confianza de cobrar lo que estás cobrando ahora, que me imagino que son Eh, unas buenas eh, cuantías. eso es, que yo creo que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que quiere ya empezar desde el principio, recibiendo, ganando a tope Ujú. y, bueno, primero hay que demostrar, sobre todo cuando no tienes una marca personal o algo que enseñar o demostrar. Y ganar confianza, porque eso se transmite en la Eso es, llamada de venta, en cuando estás con un cliente. Eh, si no te da confianza haberlo hecho antes, es muy difícil. Es muy eso es. difícil. Y esto lo enlazo con la siguiente pregunta ¿cómo estás actualmente? Yo sé que estás viviendo ya de tu consultoría, pero ¿cómo llegaste hasta donde estás? Que sé que por tus historias y demás estás cobrando tratos de cerca de las 5 cifras o por ahí. ¿Cómo hiciste dar ese salto cuántico? Bueno, uno de los grandes problemas que hay en nuestro sector y de la gente que se está dedicando a esto, sobre todo los que somos técnicos, es que quieren montar este negocio pero siendo desarrolladores ellos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Tú tienes que decidir si quieres ser desarrollador o si quieres ser empresario. Otra cosa es que tú como empresario tengas conocimientos técnicos y sepas de tecnología y tal, aún tendrás mejores resultados, ¿no? Yo creo que la clave es primero ser técnico, que no digo que tengas que ser técnico desde siempre, cero, pero la clave está en ser técnico y después cuando tú ya te ves cómodo y ves que sabes de ventas, sabes de tecnología, sabes de marketing, de marca personal o lo que sea, ahí pues ya tienes que dar el paso a empresario. ¿Por qué? Porque si solo te formas en lo técnico, solo te formas en ventas, solo te formas en marketing, lo que va a suceder es que acabarás siendo el mejor empleado de tu empresa, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente. Y sobre todo eso, los técnicos, los que somos más frikis, ¿no? Porque yo me considero hasta hace muy poco, bueno, lo sigo siendo, pero lo que pasa es que he sabido cambiarlo. Yo me considero muy friki de la tecnología y yo perfectamente podría estar todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto o por la noche, eh, con la tecnología en el ordenador, haciendo cosas, nuevas funcionalidades para clientes, tal, nuevos servicios, tal, pero es que ahí no está mi potencial. Mi potencial como empresario está en vender más y traer más clientes a mi empresa, ¿no? Y sí, podré entregar algún servicio concreto, un servicio más uno a uno, pero mi potencial está ahí, no en entregar el servicio. Entonces, yo es en el momento en el que me encuentro actualmente de mi empresa, ¿no? Que he llegado a la máxima que pueda acaparar yo la entrega del servicio. Entonces, ahora mismo, justo hace muy poco tiempo, estamos empezando ya a crear equipo. Está empezando ya a entrar gente a entregar el servicio. Gente que no son solo desarrolladores, porque volvemos a lo mismo. Lo que nos han vendido de agencia de IA, de automatizaciones y tal, una agencia de IA de agentes y tal, eso ya no existe. Y si existe, le estás dando un servicio desactualizado a tu cliente. No digo que no exista, sigue existiendo, pero las que existen le están dando un servicio desactualizado a su cliente. ¿Por qué? Porque con las herramientas y lo que ha avanzado la tecnología estos últimos meses, sobre todo, pues eso, el 2026, el valor no está ahí. No está en vender agentes de IA, automatizaciones. No, no, eso es un trozo de lo que le vendes. Pero lo que tú le tienes que vender a una empresa, que es en lo que me he especializado yo y es en lo que hablaba con el mentor este que hemos tenido, que es en lo que me diferencio y por lo que creo que me ha ido bien,
Es eso, que me he especializado en la consultoría y formación de inteligencia artificial. Ahora mismo solo para B2B. El B2C de momento aún no estoy empezando. Hay bastante gente que me está empezando a preguntar y a hablar, ¿no? Y lo he hablado también con este mentor que tú conoces y seguramente le empiece a dar sentido porque, bueno, creo que le puede ayudar mucho mi visión de este sector, de este rubro, como decías tú, creo que le puede ayudar a mucha gente y además, pues bueno, es real, lo tengo documentado y después también creo que como persona pues les puede ayudar también mucho por mi historia y por cómo, bueno, la vocación que tengo por este negocio y bueno, así es como he llegado y así es la actualidad de mi negocio ahora mismo. Eso mismo me llamó la atención y por eso te quería entrevistar, porque yo no conozco a otra persona que haya tenido los huevos de decir, a ver, sí, agentes de IA es lo que todo está vendiendo, tranquilamente, si todos hacen lo mismo, me voy a hacer lo mismo. Pero vos viste ahí ese cambio de switch y decir, bien, yo pongo un agente, pero si los empleados siguen usando ChatGPT para escribir un texto, no van a exprimir ni el 10% de lo que se puede hacer. Entonces Eso pasaste al es. siguiente nivel de darle formación a todo el equipo, ¿no? ¿O cómo es que trabajas dentro de la empresa? Eso es, si quieres te cuento un poco cómo es así, un poco cómo está más o menos segmentada la oferta, ¿no? Ujú. Primero de todo, nosotros estamos en 2026 intentando vender tecnología de alto nivel, en este caso inteligencia artificial, a las empresas, y las empresas, el 90%, o me atrevería a decir más, aún están viviendo en los 2000, por así decirlo. Real. Aún no saben ni siquiera utilizar los principales softwares de ofimática, ¿no? No saben que hay etiquetas o que hay pequeñas automatizaciones ya en Gmail, en el correo, y no las utilizan. No saben hacer un Excel. Cuando tienen que redactar o hacer algo, lo hacen de cero, lo hacen de hoja en blanco, como se hacía de toda la vida, no se ayudan de la IA, tal. Entonces, más que un consultor de IA, que sí, que obviamente la IA, todas las empresas, independientemente de su nivel, la tienen que aprender a utilizar, es más como un asesor tecnológico, ¿no? Como un consultor tecnológico, como un partner tecnológico, como quieras llamarlo, asesor, gestor, como quieras llamarlo. Eh, entonces, antes de implementar IA, ese es el ultimísimo paso. Antes hay que hacer un servicio muy de diagnóstico y madurez con la empresa y su equipo, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Entonces, ¿cómo empieza nuestra oferta? Primero de todo, lo que hacemos es un diagnóstico inicial. ¿Qué quiere decir un diagnóstico inicial? Un diagnóstico inicial bien hecho, no una llamada de 1 hora o 2 horas de ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis esto? No. Un diagnóstico inicial que se cobra, no gratuito, porque es un trabajo muy potente, porque le vas a documentar y segmentar y descubrir todos los cuellos de botella de su empresa, eso vale pasta. Eso no se puede, eso no se puede hacer gratis. Entonces, un diagnóstico inicial de la empresa, donde tú lo que haces es descubrir, según todos los departamentos que tiene su empresa, normalmente nosotros auditamos 4 departamentos, ¿no? Que son los que tienen casi todas las empresas, independientemente del sector al que se dediquen y cómo sea su mercado, tal, que es administración, marketing, ventas y entrega del servicio, administración, operaciones, bueno, eso, y marketing, ventas y entrega del servicio. Y auditamos las 4 áreas y descubrimos las personas que están involucradas en cada área, cómo trabajan, cómo es un día a día, qué problemas tienen, cómo hacen cada tarea. Documentamos la empresa en lo que viene siendo, pues, escamatizado, ¿no? Desde el inicio hasta al finalizar un proceso, cada proceso documentado, ¿no? Y de la manera en lo que lo están haciendo, o sea, los que están mal, los procesos, pues los dibujamos tal cual mal, y los que están bien hechos, esos procesos, los dejamos igual, no hace falta darles vueltas, y los que están mal, esos los volvemos a dibujar con la solución que nosotros la pondríamos, ¿no? Bien hecho. Oye, tú tienes este proceso que empiezas así, terminas así, vas por aquí, por allá, lo estás haciendo mal. Este proceso tiene que ser de así, así, y solo haciendo esta cosa ya te llega. ¿Qué pasa? Que para lograrlo tienes que implementar esto. Entonces ahí es donde nosotros entramos después del diagnóstico, ¿no? Pues necesitas desarrollar esto, necesitas implementar esto. Normalmente casi todo suele ser consultoría y formación. Lo que es desarrollo e implementación a medida, esto es una cosa que no vas a escuchar en YouTube, ni te van a contar mucha gente. No lo descubres hasta que tú te empiezas a dedicar y a meterte realmente en cómo trabajan las empresas.
Y es que el 80% de las pymes en España, y yo creo que en Argentina también, y en cualquier país del primer mundo, por así decirlo, no se pueden permitir económicamente implementar inteligencia artificial en su empresa. ¿Qué pasa? Nos han vendido que sí, porque la mayoría de gente que no sean consultoras tecnológicas grandes, las típicas que conocemos todos, sino gente, pues autónomos o gente que está montando su pequeña consultora, esa gente está cobrando muy por debajo de lo que realmente vale su servicio. Entonces devalúan lo que vale el mercado. Pero si realmente cobraran, bueno, también porque no lo hacen bien, por así decirlo, no lo hacen, entonces tampoco pueden cobrar mucho más. Pero si tú realmente das un buen servicio, una consultoría de tecnología de alto nivel es muy, muy, muy valiosa lo que le puede dar una empresa y hay que cobrarlo mucho más. Entonces, si tuviéramos que cobrar realmente lo que vale implementar soluciones de inteligencia artificial en una empresa, la mayoría no es que no se lo pudieran permitir, porque muchas sí, pero el problema es que se tendrían que descapitalizar muchísimo. Entonces les da miedo y es normal que les dé miedo, es una apuesta muy... Y con el humo que hay en este sector es normal que te dé miedo. Entonces no es como tal que no se lo puedan permitir, ¿eh? Sí que se lo pueden permitir, pero el problema es que es muy difícil que te desembolsen una inversión tan grande en implementación de software de inteligencia artificial. Entonces, además de que gran parte no las necesitan eso, antes necesitan otras cosas. La clave está en ofrecerle consultoría y formación. Que ojo, consultoría y formación no es charlas, no es teoría, no, es un programa de consultoría o un programa de formación donde a la vez que tú les estás enseñando a hacer algo cuando tú te vayas, también les estás dejando implementados sistemas y procesos ya mediante la consultoría. Obviamente, express, procesos que no, claro, si no, no se podría implementar en una formación o consultoría, habría que hacer una implementación. No, pequeños procesos como workshops, ¿no? Un workshop es una formación con implementación. Eso, ahí está la clave. Y eso es las ofertas que tenemos, ¿no? A raíz del diagnóstico inicial, pues suelen salir tres opciones. O una implementación express, o una formación a equipos, si no tienen equipo técnico o no tienen nada de nivel, o una consultoría estratégica, ¿no? Que ese es el servicio más premium que tenemos, que normalmente de momento las consultorías estratégicas las hago yo. La formación a equipos sí que la va a empezar a, también a hacer gente del equipo, para que yo pueda delegar procesos y pueda estar un poco más en centrarme en el crecimiento y no solo en la entrega del servicio. Pero bueno, de momento también muchas formaciones a equipos también las estoy haciendo yo. Pero yo me quedaré en la consultoría estratégica. La consultoría estratégica no es, no es solo una consultoría, un programa de consultoría de inteligencia artificial. También es un programa de consultoría de negocio, porque muchas empresas no solo tienen un problema de tecnología, tienen un problema de negocio. Entonces, con el conocimiento que yo tengo en tecnología, con el conocimiento que también tengo en empresa, yo en esa consultoría estratégica, aparte de darle esa formación, esa implementación de IA a su equipo, ahí sí que necesitamos al equipo porque su equipo es el que va a implementar. Lo que están subcontratando es un callo. No sé si sabes lo que es un callo, para lo que la gente no sepa lo que es un callo. No, acá en Argentina no van a Es, entender eso. ¿Qué es? es un, bueno, las empresas suelen tener un CEO, un CFO, un CMO, un CCO, ¿no? El CFO es el director financiero, por ejemplo. Chief Financial Officer, ¿no? Vale. Pues un director financiero, muchas empresas ya desde hace años lo que hacen es esas figuras de directivos tan grandes las subcontratan, porque no se pueden permitir tener en nómina todos los meses pagarle a una persona porque les saldría muy, muy, muy caro. Entonces lo subcontratan. Vale, ahora sale una nueva figura, igual que estaba la del CTO. El CTO es lo que tienen la mayoría de empresas. En las pymes o las empresas pequeñas le llaman el informático de la empresa, ¿no? Pero en las empresas grandes se llama CTO, que es el director de tecnología, que normalmente a su cargo tiene un equipo de desarrolladores. Yo no sé si esta figura de Cayo, ¿no? O el departamento de inteligencia artificial de una empresa se va a implementar dentro del de tecnología o van a ser dos separados, eso habrá que ir viéndolo, pero que va a haber un departamento de IA, o sea, figuras de IA en una empresa, son las que se lo puedan permitir, seguro. Entonces, un Cayo, que es un director de inteligencia artificial de la empresa, que colabora con el equipo tecnológico, bueno, en realidad con casi todos los equipos, pero el equipo tecnológico es del que se va a aprovechar el Cayo. Y el Cayo entra y ayuda a esa empresa a crear su estrategia de inteligencia artificial, ¿no? Y auditarla e implementar esos procesos. Entonces, es el servicio más grande que tengo, que es el de la consultoría estratégica. El resto es formación a equipos, workshops
o la implementación express. Qué interesante, qué interesante. Y lo bueno es que llegamos a la misma conclusión. Yo vi que justamente eso, que por donde se empiece por la formación, primero por la auditoría, porque no te pones, no Siempre. puedes ponerte a vender algo sin entender qué está haciendo bien o mal la empresa. La única opción, cuando no solemos hacer diagnóstico inicial, es igual cuando es una formación a equipos, Básica, por así decirlo, como sí, con las de tecnologías, un nivel cómo harían inicial. eso? Claro, un nivel inicial, pues bueno, que no nos vamos a meter a hacer más cosas. Entonces nos podemos saltar ese paso y hacer directamente una formación a equipos. Pero si no, si ya es una consultoría estratégica o una implementación express, ahí hay que hacer antes un diagnóstico inicial y obviamente no como servicio gratuito, sino un servicio que también vale pasta, Pago. que va a dar Exacto. mucho valor después para conseguir los resultados. Exacto. Y es que sin eso no tienen visibilidad. O sea, lo que estás pagando ahí es la vista del técnico, la vista de la persona que puede identificar qué es lo que se puede hacer mejor o no. Eso es, eso es. Y también lo más difícil no es la tecnología. Por lo menos en mi caso, en la experiencia que tengo, lo más difícil no es lo técnico. Lo más difícil son las personas. ¿Por qué? Porque yo la tecnología yo ya sé que funciona. Yo ya sé, el conocimiento tecnológico que tengo, ya sé cómo aplicarlo en las empresas. Pero, ¿por qué no funciona igual en todas las empresas si funciona igual para todos la tecnología? Porque ¿quién utiliza la tecnología? Las personas. Y la tecnología, bueno, en este caso la inteligencia artificial, no tiene emociones, no tiene ego, no tiene nada. Entonces funciona, funciona. Eres tú como humano quien tiene que dirigirla. Ah, pero tú que eres quien tiene que dirigirla, tienes miedos, tienes dudas. Entonces, pues mucha gente no acaba utilizándola bien o no se apalanca de ella, le da miedo, se pone en contra de ti, ¿no? Porque piensa que le vas a sustituir o que no le va a ayudar a potenciar su trabajo. Y voy a contar un secreto que igual mucha gente no sabe. Y es que normalmente la gente en las empresas, no estoy hablando de empleados solo, estoy hablando también de directivos, de todos los cargos de una empresa. Normalmente, la gente que no confía en la tecnología en las empresas o que cuando se empieza un proceso de implementación de inteligencia artificial o de formación en la empresa, en mi experiencia lo que he visto es que las que tienen miedo o las que se ponen en contra o tienen dudas o no colaboran, normalmente esa gente es porque es consciente de que el trabajo que está haciendo no es el que tendría que estar haciendo. Como que es consciente de que no está trabajando bien o al 100%. Entonces tiene miedo de que la destapes. Tiene miedo de que el jefe, gracias a implementar eso, bueno, el jefe, sus superiores, sus directivos, los que sean, tienen miedo de que esta implementación que va a ayudar a la empresa, sí, a la empresa la va a ayudar, pero a mí no, porque va a destapar las cosas que estoy haciendo mal. Lo que pasa que como mi empresa no tiene implementado estos sistemas, no puede controlarme y no puede saber si realmente le estoy retornando lo que me están pagando o no. Pero la gente en las empresas, empleados, quien sea, que realmente hacen su trabajo bien, que están contentos, que se siente tal, esto incluso te lo agradecen, se interesan, te hacen preguntas fuera de lo que es para la empresa, ¿no? Oye, ¿y esto cómo me puede ayudar a mí fuera de aquí de la empresa, tal? Entonces, esto que estamos viviendo con la inteligencia artificial, tanto en la calle como en las empresas, depende todo de esto, de la mentalidad que tenga cada uno, no de la edad, no de la condición, no, 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 no. Yo he hablado con empresarios de 60 años y con empresarios de 30 años y he conectado y empatizado y me han entendido mucho más gente de 60 que de 30. O sea, es increíble, no tiene nada que ver la edad, es la mentalidad. Lo que está pasando con la inteligencia artificial, a quien le está ayudando y a quien no, es la mentalidad y cómo y la actitud y el querer aprender constantemente, ¿no? Si tú no tienes ego, no tienes ganas por seguir creciendo y mejorando cada día, normalmente esas personas la inteligencia artificial lo ven como un potenciador. Y las que están cansadas o están desmotivados, o están esa gente lo ve con miedo, con ignorancia, este tipo de cosas, ¿no? 100% de acuerdo. Y esto lo tienen que tomar los empresarios como,
una virtud de la inteligencia artificial que te permite ver en tus empleados, ellos mismos van a levantar la bandera roja de decir, mira, este empleado no está haciendo sus deberes, no está haciendo las cosas que tiene que hacer y por eso está tan en contra de esta nueva tecnología. En cambio, estos otros empleados que están atentos y quieren aprender, yo les digo, no se asusten, porque yo necesito de ustedes, yo tengo que formarlos a ustedes para lo que yo implemente dentro de la empresa funcione y lo supervisen. Y es más, casi que te voy a hacer más simple tu trabajo, porque si antes vos tenías que cargar, me pasó con una chica de marketing, si antes vos tu trabajo consistía en 4 horas en cargar manualmente los leads que entraban de Meta en un sheet a mano y hacer eso y quemarte, ahora yo te hice una automatización que eso se carga solo y vos en vez de dedicar 4 horas por día, Sí. dedicas 2 horas semanales para ver que los datos coincidan y nada más. Entonces, hasta te hago más fácil tu trabajo. Y no te asustes, no te van a echar porque la IA sola no sirve para nada. Y yo no puedo estar en todos mis clientes viendo que toda la IA esté funcionando. No, yo formo al equipo, te formo a vos. Primero, adquirir nuevas habilidades y segundo, eh, te necesito. Entonces, que no exista ese miedo. Si existe el miedo, porque no está haciendo el trabajo y genial, porque la empresa va a dar cuenta y si seguís sin hacer el trabajo, la empresa no te va a subvencionar, la empresa te paga para que vos aportes un valor. Pero si estás ahí realmente queriendo ayudar y tal, necesitamos de esos empleados para formarlos y para que esas microautomatizaciones que creemos o microagentes eh, estén supervisados. Así que en eso 100% de acuerdo. Hmm, Voy ahora con tu camino, con el paso a paso. ¿Qué fue lo que hiciste distinto? Que yo ya lo sé, pero quiero que lo cuentes hmm. eh, para tener este éxito, porque no somos nosotros los únicos que estamos intentando tener nuestro negocio de inteligencia artificial. Está lleno por internet de agencias de IA Sí, que quieren crecer. Y hay una gran mentira en el sector, que es mentira por el nivel de probabilidad de éxito que tenés, que es que con redes sociales, con solo crear contenido en redes sociales y no salir de tu casa, va a tener éxito. eso A es. ver, existe gente que tuvo éxito haciendo eso, pero es como Mm, decir, mm. existe gente que tuvo éxito jugando a la lotería. Sí, hay un porcentaje súper mínimo, pero si vos vas, salís a la calle, hacer contactos, barriga con barriga, cara a cara, Eso es. cambia la O película. hace poco. Contame vos cómo hiciste eso. Hace poco, aún la semana pasada, estuve en una mastermind con un mentor en presencial y se lo preguntaba y lo hablaba con él. Bueno, respondiendo primero a tu pregunta, efectivamente, lo que estabas comentando, yo creo que por lo que he avanzado tan rápido en apenas un año es por eso, ¿no? Porque he hablado con la gente, he salido a la calle a hablar con la gente, ¿no? En presencial. He salido a contar lo que hago, mi experiencia. Pero ¿qué pasa? Está bien, está bien. Yo creo que hay que hacer eso. Independientemente de que tengas marca personal, hay que hacerlo. Y cuando estás empezando, fijo, aún más. Independientemente de que tengas marca personal o no tengas, lo tienes que hacer sí. Después ya se verá. Pero al principio, para levantar tu negocio, hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Está claro que si tú quieres escalar realmente tu negocio hoy en día y no depender del boca a boca o de los contactos, que eso es una de las fuentes de adquisición mejores, más grandes y de más calidad, porque no hay nada mejor que un boca a boca, que te recomienden. Si una persona de confianza le dice a otra de su confianza que contigo ha tenido un buen servicio o que está contenta, es que La aunque compra está asegurada. claro, aunque se vea 80 vídeos tuyos durante un año entero y le caigas muy bien, va a estar mucho más nutrido de la otra manera. Pero es lo que digo, cuando tú ya quieres escalar, que es como el paso que yo estoy haciendo ahora, tienes que empezar también a, a crear marca personal, tío. En mi caso, la marca personal no la paré o no la pospuse porque, bueno, tú puedes verlo, todo el mundo puede verlo en mis redes. Yo empecé con la marca personal antes de junio del año pasado, justo un poco antes de que empezara realmente, así por marzo, abril, mayo, creo, de 2025. Mi problema no es la cámara o no es crear o hablar, tal. Yo doy formaciones en presencial, he dado formaciones delante de 30 y pico, 40 personas, incluso 50, alguna charla, formación, ¿no? Entonces, mi problema no es hablar a cámara, mi problema era la energía y el tiempo, ¿no? Yo en diciembre me di cuenta de que estaba creando contenido, pero no estaba cerrando ni un cliente. Entonces yo me dije, ¿qué hago?
Salgo a la calle a hablar con la gente, sigo creando contenido y dije, pues voy a hacer las dos cosas. Empecé a hacer las dos cosas. Y la de la parte de salir a hablar con la gente empezó a captar muchísimo, empezar a hacer mucho trabajo, tal, y claro, me di cuenta de que todo no me daba. No me daba entregar servicio, hacer parte comercial presencial, hacer marca personal, tal, no. Pues en enero, diciembre paré la marca personal. Hasta hace poco que la voy a... y he vuelto a volver a retornar y quiero volver a documentar este proceso, ¿no? Sobre todo, primero voy a empezar documentando la parte más, no lifestyle, sino esto que te estoy contando, ¿no? Mostrar mi día a día dando servicio a clientes, llamadas, formaciones cuando es presencial, tal. De momento no voy a crear contenido de IA, ¿no? Como crean todos, lo acabaré haciendo seguramente, pero no. Esta es la última herramienta de cloud, de tal. No, no voy a hacer eso. De momento no lo voy a hacer. Em, y bueno, es muy importante la marca personal para escalar, pero no solo es la única. ¿Qué pasa? ¿Cuál es con la que vas a conseguir resultados más rápidos? Saliendo a la calle a hablar con la gente. Pero ¿cuál es con la que después vas a escalar y crecer más, muchísimo más tu negocio? Pues con la con la marca personal. ¿Qué pasa? Que tarda más. Hay mucho más interés compuesto y bola de nieve que tienes que acumular para que explote. Pero cuando explote, va a ser muchísimo más cómodo y muchísimo más grande que el salir a hablar con la gente. La clave está hacer las dos cosas a la vez. Pero claro, nadie dice que sea fácil, ¿no? A veces cuando estás empezando tienes que priorizar, porque si estás tú solo no puedes hacer todo. Pero bueno, ahora ya con la entrada y creación de equipo creo que voy a poder hacer ya más cosas de estas. Concuerdo al 100. Y lo Ah, mismo, bueno, yo recomendaría eso. no te Empiecen dije, marca personal. ¿Sí? Decime. digo que no te dije cuál era la diferencia que yo había hecho respecto a... Ah, eso. Y contá eso lo de que, pum, invertiste en un grupo de- de empresarios para meterte ahí, de esa Sí, parte contá. sí. A ver, yo básicamente lo que me di cuenta es que no que cada vez sea más fácil, que lo es, pero independientemente de que sea más fácil, Frank, ningún empresario se va a poner a desarrollar estas soluciones para su empresa. Por muy fácil que sea. No, no, no. Eso no es lo que se intenta vender de por qué las empresas de desarrollo de IA o agencias de IA, como quieras llamarlo, odio lo de agencias de IA, odio esa expresión. Está Mm, quemadísimo ese nombre, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, agencias de IA. No van a morir por eso. Van a morir porque cada vez va a ser una commodity tener inteligencia artificial en tu empresa. Se va a convertir como tener Windows o MacOS Claro, eh, claro. o Drive, o sea, o Google Workspace o Microsoft Teams o lo que sea, va a ser un commodity y cada vez se va a devaluar más su precio. Tú hace 20 años, las empresas por un CRM, un ERP, Ujú, digo las pymes, las empresas grandes no, porque esas son números desorbitados, pero las pymes podían llegar a pagar incluso 100.000 euros o ujú. más por un ERP. Ahora, hace unos meses, hace poco, tú por 30.000 euros le podías, o incluso 10.000, le podías hacer un RP muy, muy, muy potente. Ya mira lo que se ha devaluado. Pero es que ahora, ahora construirle cualquier software que no tenga muchísima logística a una empresa, pues no vale lo que valía antes. Porque no, necesitas menos equipo, necesitas menos tiempo, entonces se devalúa y necesitas mucho volumen realmente para hacer pasta con ese tipo de soluciones. Entonces, por eso creo en este sector, en esta industria, lo que prima con tanta información y tanto negocio que va saliendo y herramientas y procesos, lo que más va a agradecer una empresa es limpiarle ruido y ayudarle a implementar mediante consultoría y formación estas soluciones en su empresa y esta manera de trabajar, porque al fin y al cabo es una manera de trabajar. Concuerdo. Y eso lo del ruido está buenísimo, porque es real. Sí, Ahora sí, con sí. la IA lo que más existe es ruido. Entonces nosotros como asesores, como consultores, como capacitadores en IA, venimos a decirles, mira, dentro de tu empresa como están ahora, lo que necesitas es esto, esto y esto. Ya después de cada 3 meses, si crece la cosa, te digo qué es lo que más necesitas. Y tener un asesor así, más con estas tecnologías que ahora, esto lo enlazo con la siguiente pregunta. Yo realmente veo la IA como un potenciador de productividad, pero inmenso. Ahora con esto de Cloud Code, es una barbaridad. Justo ahora yo estoy haciendo un podcast y tengo mi cloud organizándome toda
la data y los datos que saqué del evento que fui ayer, un evento empresarial, me lo está juntando todo, me lo está cargando en CRM. Y antes de eso yo tenía que dividirme, hacer el podcast, después para hacer eso, después... Claro, ¿Eso vos qué opinás? ¿Realmente la IA puede transformar la productividad de la empresa? sí, 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 pero eso no hace falta ni siquiera replanteárselo, o sea, solo es verlo, solo es verlo, solo es meterse un poco y verlo, que las herramientas que hoy en día nos... Estas herramientas, lo que, como hay que concebirlo y lo que provocan es que nos hacen comprar tiempo, compramos tiempo, porque nos, o sea, hay muchas cosas que hoy en día consideramos trabajo que ya no se puede considerar trabajo. Por ejemplo, hacer una presentación o crear un informe de resultados, me lo invento, en un Excel tal, que te llevaba un día entero o una tarde o una mañana entera. Eso ya no se puede considerar trabajo. Eso en una hora, 2 horas, como mucho 3 horas, tiene que estar ventilado, tiene que estar listo. Si tú conoces, o sea, es como que el sector va avanzando, la industria va avanzando, como lleva avanzando en los últimos años, y cada vez se reducen los tiempos. Por ejemplo, cuando no existía Word o eso, lo que decíamos, ofimática, preparar informes o documentos a papel o sin ser manera digital era una locura. Y luego el traslado, enviar esa información en papel, todo eso era una locura. Después salió el Word y salieron estos primeros softwares de ofimática y ya era una locura lo rápido que podía redactar el traspase de información de un lado a otro, ¿no? Y esa documentación. Y de repente sale la inteligencia artificial, que dándole una base de contexto de todo lo que queremos o nosotros hablándole, ¿no? En minutos podemos tener ya preparado todos estos análisis. Entonces va avanzando, cada poco que pasa va avanzando. Y si tú no avanzas con ello, te quedas en el pasado y se devalúan mucho tus servicios, tu trabajo. Entonces no digo que te vayan a despedir o que de repente tu trabajo vaya a desaparecer mañana, pero antes de desaparecer lo que va a hacer es que se va a devaluar muchísimo y acabarás incluso ganando mucho menos o no pudiéndote pagar más la empresa. Y el mundo sigue avanzando y cada vez las cosas están más caras por la inflación. Entonces, si el mundo avanza y cada vez está todo más caro y tú no avanzas y no avanza eh, mm, tus ingresos, te vas devaluando. Entonces es una decisión personal de lo que quiere hacer cada uno. Concuerdo, concuerdo. ¿Y recordás algún ejemplo para trazar esto al mundo corporativo que hayas formado o implementado alguna automatización que antes las empresas estaban haciendo manual y creían que eso era pan de cada día, como este que te contaba, marketing que cargaba manualmente de Metasheet? ¿Tenés algún ejemplo así que recuerdes? El que más recuerdo ahora, y es el que siempre que lo veo más rabia me da, de que haya personas dedicando su tiempo y quemándose y estresándose por ello, es las operaciones de data entry, o sea, de facturación, de contabilidad, de copiar datos de un lado a otro, ya no digo de papel, aunque no sea papel, sino de manera digital, o sea, de manera digital de un lado a otro, pasar datos, crear de cero eso, lo que decía, informes, resultados, eso, contabilidad, facturas, números, hacerlo manualmente tú, con tu cabecita, sin apoyarte de la IA, hacerlo tú solo. Con eso lo que implica también que haya errores, porque la mayoría de errores que hay en esas cuentas de las empresas es por errores humanos, que no pasa nada, somos humanos y efectivamente cometemos errores, pero es que ahora podemos no cometerlos gracias a esta tecnología y podemos ahorrarle a nuestra empresa muchísimo trabajo y muchísimos problemas posteriores, que ahora no son problemas, pero en el futuro se van a convertir en problemas. Entonces, es lo que yo más me suelo fijar y lo que no se salva ni una empresa, pero ni una. Ahí en esta área, en estos departamentos, no se salva ni una empresa. Incluso las más grandes, las que admiramos y todos pensamos que qué locura de empresa, todos tenemos en nuestra ciudad, en nuestra zona, en nuestra provincia donde vivimos, todos tenemos empresas que sabemos que son grandes, muy respetadas, muy conocidas, muy importantes. Pero si la gente se metiera dentro de esas empresas y viera cómo funcionan, no se creerían que hacen los números que hacen. Dirían, es imposible. Pero realmente lo hacen. Y yo tengo una teoría y bueno, nos podemos meter en ella si quieres. Que ya no tiene nada que ver Vamos. con
ya no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver más con la empresa, ¿no? Y los negocios. A ver, ahora mismo vivimos en la era más fácil para crear negocios, empresas, para crearlos, para crearlos, que no es lo mismo que escalarlos, ¿no? Porque vivimos eso, en la más fácil para crearlos, pero en la más difícil para escalarlos, por la cantidad de cosas en las que tienes que estar formado. Tú antiguamente, con que tuvieras dinero y tuvieras un conocimiento, pero lo más importante, sobre todo dinero, incluso más dinero que conocimiento, podías crear un imperio, podías crear una industria, podías crear una gran empresa, ¿no? Porque no estaba la tecnología, no estaba el internet, no estaba... Solo tenías que ser bueno en ese servicio o producto que ibas a ofrecer y ser muy bueno. ¿Y por qué digo tener dinero? No digo tener dinero de que solo los ricos pudieran abrir empresas, no. Pero cuanto tú más dinero tenías de base, más podías invertir en más humanos. Porque antiguamente las empresas se respetaban más por la cantidad de empleados que tenían que por lo que facturaban. Una empresa antiguamente, eso, tenía muchísima más autoridad por cuánto trabajo daba a personas que por cuánto facturaba casi. Pero eso ha cambiado. Y muchos empresarios siguen pensando así, ¿eh? Que piensan que cuanto más empleados tienen, mejor va a ir la empresa o más respetada va a ser. Y ha cambiado. Ese pensamiento es de revolución industrial, ese pensamiento. Y bueno, hay muy pocos empresarios que se están dando cuenta de esto. Y los que se están dando pues están prosperando y están escalando y están creciendo. Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? Que las empresas siguen operando con la mentalidad del pasado. Y como ya crearon unas bases tan buenas, tan buenas, tan buenas, ahora muy mal lo tendrían que hacer, aunque no estén utilizando la tecnología y estén perdiendo tiempo, dinero, tal, da igual. Con lo que sí que están haciendo dinero funciona bien. Entonces, les compensa la cantidad de gastos que están teniendo contra la cantidad de ingresos. Tú imagínate si solucionaran eso, ¿no? Si ya con lo que están ganando aún solucionaran la cantidad de gastos que están teniendo, sería una barbaridad. Así esa es mi visión actual de las empresas como consultor tecnológico y también en negocio, es mi reflexión y lo que llevo viendo este último año y pico. Concuerdo también con eso. Y también, aislado a esa teoría, yo tengo una Sí, muy parecida que es con la inercia que tienen estas empresas tan grandes que ya vienen facturando, lo que vos decís, pueden tener lleno de procesos manuales, llenos de cosas a mejorar dentro de la empresa, pero con la inercia que llevan de años, pueden seguir teniendo beneficios, pueden seguir facturando. Y ahí a lo que voy es que podés mirar hacia otro lado y decir, como la empresa está facturando, no voy a hacer mejoras dentro. Pero lo que pasa ahí es que si tu competencia, que tiene la misma inercia, empieza a automatizar procesos, automatizar procesos significa tres beneficios clave. El primero, menos errores. Porque si automatizas algo, quiere decir que antes estabas dedicando horas hombre a ese proceso. Horas mm, hombre está el humano y el humano tiene probabilidad de error. Si vos lo automatizás, reducís el porcentaje de error en un 90%. Y va aumentando ese porcentaje, porque una vez implementas un sistema, va saliendo errores, pero esos errores se van corrigiendo y no se vuelven a repetir. Y así hasta que el proceso queda tan optimizado que no falla nunca más. Y eso primero. Hay menos errores, si hay menos errores, hay menos cosas que arreglar, menos cosas que arreglar, más margen y beneficio a la empresa para invertir en marketing y publicidad y mejorar la entrega del servicio. Entonces, tarde o temprano, esa empresa que está haciendo estas optimizaciones por dentro, no te digo de meter atención al cliente con IA, de... No, yo te digo procesos internos, sí, de carga de datos, entra, sale, todo eso. Eso primero. Segundo, que la empresa va a quedar mucho más automatizada y más robusta. Una cosa es que todos los procesos están haciendo los humanos, que si se te va tenés que formar, que puede fallar, que esto, lo otro, que tener un proceso automatizado que funcione para siempre, sin importar si cambian de empleado, si cambian de esto, cambian lo otro. Entonces, eso, únicamente eso, para disminuir errores. Y lo mejor de disminuir errores son los dolores de cabeza. sí, Obviamente, trabajando con SEO y demás, eso, profundizar en esa parte, en la parte de errores, porque no, como que no terminan de ver. eso que comentas, Fran, es lo más importante y lo que yo siempre le suelo decir a casi todos los empresarios. Y
Perdón un segundo, que tengo una de gripe. Un segundo. Duele. Ay. Nada, decía que eso es lo que yo siempre le suelo decir a la mayoría de empresarios, que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, lo que más nos ayuda a retornar son tres cosas, que es tiempo, dinero y energía. Pero a mí de la más importante de esas tres no es el dinero, ¿eh? Incluso tampoco es el tiempo, sino es la energía y el foco que nos devuelve. ¿Por qué? Porque si nos centramos en recuperar la energía con ayuda de la tecnología, después el recuperar tiempo no va a ser mucho más fácil, vamos a tener más energía y en consecuencia, si tú tienes tiempo otra vez y tienes energía, ¿en qué te puedes centrar? Me genera más. En hacer más dinero. Exacto. Entonces, lo que hay que centrarse en recuperar en una empresa no es ni tiempo ni dinero. Eso viene después. Lo que hay que centrarse en recuperar en una energía, en una empresa, es recuperar energía y foco. ¿Y cómo se recupera energía y foco? No solo implementando y creando, eso obviamente, pero también limpiando ruido y limpiando muchas cosas que se ven en las empresas que no aportan nada. Lo que pasa es que por inercia las siguen manteniendo, por miedo al cambio. 100% de acuerdo. Es lo que más tienen que mirar. Y hilando eso, vos tenés mucha experiencia trabajando, formando, metiéndote en el corazón de las empresas. Y comentabas antes de que donde más problemas había era, por ejemplo, en la parte de finanzas. Si nos vamos a problemas concretos, que viste un patrón dentro de las empresas, ¿cuáles serían? ¿Qué patrones, qué cosas le recomendás a directivos o a fundadores que se pongan a mirar, que se pongan a reflexionar? Que calculen y auditen sus procesos, ¿no? Me refiero que diagnostiquen ellos, intenten diagnosticar sus empresas con el conocimiento de nicho que tienen de su empresa, antes de ponerse a implementar a lo loco o quedarse con la tecnología que han visto en el reel, unos 800 que llevan viendo y dicen que esta es la tecnología que va a salvar mi empresa. Olvídate, olvídate de intentar estar informado de la última tecnología que sale. Ya casi todas hacen lo mismo. Ya casi todas funcionan a un nivel sobrehumano, en la mayoría. O sea, céntrate primero en auditar el contexto y lo que estás haciendo en tu empresa. Y después ahí, pues tomarás las opciones e implementaciones correspondientes. Pero antes de tomar esas acciones, primero tienes que documentar y diagnosticar. Y tener claro las cosas. Cuando tengas todo bien documentado y diagnosticado, nos ponemos a crear o a limpiar. Pero antes ordenamos y somos conscientes antes de crear y eliminar, porque repito, no es solo crear, muchas es también eliminar, pues antes de crear y eliminar, eso, nos ponemos a diagnosticar. 100%. A mí me ha pasado en auditorías que yo le pregunto a ver cómo hace este proceso y te lo dicen de memoria. No es que tienen un Google Doc en donde tienen paso uno, paso 2, paso 3, todo de memoria. Entonces, Eso es. coincido con eso, que se pongan a documentar cada proceso de la empresa y ni siquiera a poner IA, simplemente decir, a ver, ¿cómo esto lo puedo hacer más eficiente? ¿Cómo puedo saltar este paso y este paso? Y seguramente una respuesta encuentran. Otra cosa que te quería preguntar, dentro de las formaciones y soluciones que implementaste, eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió a nivel de resultados, de cambios de la empresa o mismos testimonios que te hayan dicho, el cambio que hubo en la empresa o en los empleados de implementaría? Pues ahora se me viene a la cabeza una empresa del sector del transporte por carreteras, ¿no? Es una empresa, eso, que es una gestoría, que se dedica a llevarle todo el tema de gestión de impuestos, de documentación y tal, a empresas de transportes, autónomos, empresas grandes, y son una gestoría. Y claro, pues ya te puedes imaginar con la cantidad de documentación que trabajan, cuántos informes de resultados tienen que preparar, que ser conscientes de su equipo. Y luego di una formación a sus 5 directivos y a la, y a la CEO de esta empresa. Y cuando hicimos la formación,
al principio las primeras sesiones son duras, porque no es todo como te lo pintan, son duras las primeras sesiones, por eso creo que no todo el mundo vale para esta profesión, independientemente de que seas muy técnico o sepas mucho de empresa, también tienes que tener un desarrollo personal muy grande, porque hay gente, bueno, como en cualquier trabajo, ¿no? Como cualquier trabajo de cara a las personas o atención al público, ¿no? Pues hay gente que, bueno, no es que te vaya a hablar mal, pero es que le va a frustrar porque se va a dar cuenta, tú le vas a decir en su cara las cosas que está haciendo mal para que las pueda cambiar y mejorar. Y hay gente que no le gusta, o no que no le gusta y te lo diga, sino que se lo toma mal, ¿no? Lo sufre Te y miran mal o cosas así. sí, se siente mal. Entonces es un proceso que tú tienes que, pues, confiar en ti, en tu empresa, en tu metodología y seguir adelante. Y seguimos adelante. Y en la última sesión, con todo lo que implementamos con Claude y todo el sistema que montamos para los 6 en este caso, hicimos ya pequeñas demostraciones, workshops, creaciones, cosas que tenían que hacer que les llevaba igual una semana y lo hicieron en una mañana en ese workshop. Y se quedaron flipando y viendo todo lo que había cambiado, ¿no? Y me dijo la fundadora, ¿no? Me dijo que esto cambiaba por completo su manera de trabajar y su empresa. O sea, que es como si hubiera vuelto a nacer la empresa en la parte del trabajo que hacen ellos. Obviamente quedaban los empleados, ¿no? Pero en los trabajos que hacían los directivos y ella, decían que les cambiaba la vida. O sea, que ahora, y claro, lo que más me llamó la atención y lo que más me alegró es cómo entraron por la puerta el primer día de agobiados, de todo el trabajo que tenían que hacer, que estaban dejando de hacer por ahora ponerse a formarse en todo esto. Y si los vieras salir por la puerta el último día después de la formación, lo contentos que iban y lo conocedores que eran ahora de lo que podían hacer con la IA y con la tecnología, eso es lo más valioso. Y por eso esto es un trabajo que obviamente no es para todas las empresas, porque cambiar así tu vida y tu empresa no es barato, no es barato. Y nadie dijo que fuera difícil, o sea, nadie dijo que fuera fácil escalar tu empresa. Yo este año llevo invertidos casi 20.000 euros en formación y mentorías. Este último trimestre invertí 11.000 euros en 2 empresarios que me están ayudando a mejorar mi empresa y a replicar su entrega de servicio en la mía, ¿no? 2 mentorías y bueno, que ya lo he recuperado al mes siguiente, pero claro, cuando haces esa inversión obviamente tienes miedo, pero es que en este sector y en todos, cuanto más miedo tengas y cuanto más riesgoso seas, más resultados vas a tener. Más resultados vas a tener. No sé si rápido o lento, eso depende ya de cada persona y de cómo acciones, pero que resultados vas a tener a mejor de cómo estás ahora, seguro. Lo que pasa, que si sigues haciendo lo mismo y no te enfrentas a esos miedos que tienes, a mí me pasaba, ¿no? Yo cuando hace tiempo, el miedo a mí lo que provocaba en mí era que me congelaba, ¿no? Me paralizaba. Entonces yo ahora cuando siento miedo, reflexiono, ¿por qué tengo miedo? Y normalmente suele ser por una acción que no estoy haciendo. Digo, pues la voy a hacer. La hago y se acabó el miedo. Ya está. Obviamente hay otras pues que te lleva más tiempo, ¿no? Que te lleva más tiempo accionarlas, porque hay cosas y cosas, y miedos y miedos. Pero los acabo accionando. A veces en un día, a veces en una semana, a veces en un mes, a veces en 6 meses y a veces incluso un año. Pero lo acciono y lo cambio. Y por eso un mes a mes o incluso semana a semana, soy un poco mejor o tengo una situación mejor en mi empresa o en mi parte personal gracias a esa metodología. Sos mejor hombre, básicamente, porque esos miedos realmente, yo por lo que lo vi, es el camino a seguir. ¿Te da Sí, miedo ir a presentarte a desconocidos, gente mucho más grande que vos, que está con traje, que sabes que facturan una barbaridad por año? Andá y presentarte. ¿Te da miedo hablar en público? Andá y presentarte. ¿Vos cómo llevaste esos primeros miedos de ir a hablar sí. con... Porque vos tenés la edad mía, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 23, sí. Igual que yo. Entonces, ese miedo de ir a hablar con directivos, con fundadores, ese miedo de tu primer charla en público, ¿cómo mierda la llevaste? Pues
Em, no, obviamente mucho miedo, sí. Pero claro, yo lo que intentaba pensar antes de ir a hacer esa reunión o esa situación era imaginarme cómo me voy a sentir cuando esa sea la, la reunión 50 o cuando ya lleve 3 años haciendo eso, ¿cómo me voy a sentir? Pues obviamente me voy a sentir como cualquier cosa normal del día a día. Entonces intento imaginarme como si ya estuviera ahí, ¿no? Como si ya estuviera haciendo esa reunión con mucha más experiencia, con mucho más recorrido, pero obviamente el miedo lo tienes igual. Em, y aunque confíes mucho en ti y sepas que lo que haces está bien y tienes experiencia, y sabes cómo ayudarle, pero obviamente los miedos están ahí. Pero bueno, eso es lo que yo intento hacer, pensar en cómo me sentiré cuando salga de ahí habiéndolo afrontado y ese sentimiento pues provoca reducir el miedo, ¿no? Pero bueno, miedo sigue habiendo siempre y nervios. No, está buena esa estrategia. O sea, pensar cómo actuaría si esta fuera la reunión 50. No la Eso reunión, es. cómo actuaría si ya hubiese hablado con cientos de directivos Em, anteriormente. eso es, posicionarte y pensar en tu posición más elevada, ¿no? En la situación más elevada de tu yo. Esa es la idea. Qué bueno. Y en tu primer proyecto, ahora ya tenés una banda de casos de éxito, un montón de proyectos realizados y ya cada reunión y cada proyecto es como uno más. Pero los primeros, ese síndrome del impostor o eso, ¿te pasó? Sí, es el mayor problema que he tenido y que sigo teniendo, el síndrome del impostor. Pero bueno, eso no hay nadie que no lo tenga, yo creo. Siempre va aquí, en el hombro izquierdo con nosotros, ¿no? El síndrome del impostor. Eh, pero claro, ¿cómo lo reduces? Igual que el miedo, porque bueno, el síndrome del impostor es miedo. Accionando, 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 nunca descansando y parando. Claro, esto es como todo. Cuando aprendiste a montar en bici, cuando ya llevabas 2 veranos seguidos montando en bici, al tercero ya era como andar. O cuando jugabas al fútbol, pues si ya llevabas, cuando empezabas la pretemporada, que empezabas de las vacaciones flojo, cuando llevabas ya 2 meses entrenando ya volvías a recuperar la forma. Es todo repetición y acción, ¿no? Y tras la acción y la repetición acabas consiguiendo la confianza. ¿Qué pasa? Que llevándolo al terreno de un negocio, una empresa, no es un mes, no es 3 meses, ni 6, ni un año, ni incluso 3 años. Es más de 5 años incluso. Es mucho más lento. Por eso es tan difícil escalar una empresa, porque comparado con el resto de cosas, la empresa es igual a largo plazo. Y las redes sociales han hecho mucho daño. Bueno, antes de las redes sociales ya lo hacían las películas, pero ahora con las redes sociales aún más, ¿no? Que te muestran a gente que lo ha conseguido muy rápido, muy joven, pero tú no sabes la historia que ha tenido una persona, ¿no? ¿Qué es lo que ha recorrido? Por ejemplo, yo creo que lo he contado alguna vez, ¿no? En la mentoría en la que estábamos juntos. Yo tuve un cáncer hace 3 años, con 20, y ahora tengo 23. Y alguien podrá pensar, joder, con 23 ya estás haciendo estas cosas. Claro, pero por el pasado que he tenido, ¿no? Si igual no me hubieran pasado todas esas cosas, no hubiera hecho todas esas cosas, no estaría ahora donde estoy. Igual que cuando ves a un chaval más joven que nosotros, con 19 años, que ya incluso está más avanzado que nosotros con 23, y dices, hostia, pero si me saca 4 años, ya, pero tú no sabes qué adolescencia ha tenido ni lo que ha hecho en esos años. Igual ganado muchas experiencias, ha accionado mucho más que tú. Entonces, relacionado con el síndrome de impostor y la comparación, es duro, ¿no? Es duro porque las redes sociales nos están todos los días poniendo delante la comparación, pero cuando tú actúas y piensas, bueno, pues esa persona habrá tenido otras experiencias que yo aún no he tenido, ¿no? Esa persona está en el capítulo 8 y yo aún estoy en el 3. Y no es directamente proporcional a la edad, a la edad, ¿eh? Normalmente sí, hombre, no es lo mismo las experiencias que tiene una persona de 40 que una de 20. Pero hay muchas personas con 50 años que nunca llegan a lograr lo que ya ha logrado uno con 25, porque tiene más años, pero no ha tenido tantas experiencias y tantos dolores y tantas acciones recorridas. Entonces no ha podido avanzar antes. Por eso mucha gente se muere sin haber despertado nunca y se muere en la misma situación en la que creció, en la que empezó a trabajar y en la que se jubiló y en la que murió.
y otra gente que con 23 años o con 20 o incluso con 17 y 18 ya cambia su vida. Pues es eso, en la cantidad de experiencias acumuladas en el tiempo. Y cuantas peor y más negativas sean esas experiencias, mejor. Completamente de acuerdo. Y eso que te pasó a vos con 20 años, eh, para mí eso es realmente lo que te impulsó a estar hasta donde estás y haberme superado a mí y haber superado a todos los chicos de la formación, de este mentor que tuvimos, porque real, si no te pasan cosas de ese estilo, te acomodas y tu mente cambia completamente cuando sufrir ese tipo de cosas. Así que 100% mérito para vos ahí. Y volviendo a lo de las empresas y alineándolo con lo del miedo, todas las empresas van a tener miedo de implementar una nueva tecnología, pero que vayan con ese pensamiento. ¿Cómo será mi empresa cuando sea la quinta, sexta, séptima vez que implemente IA en nuevos procesos? ¿Cuánto mejorará? ¿Cuánto se optimizará? Y que lo vean desde ese lado, porque realmente esta tecnología es un antes y después para todas las operaciones. Y que no se queden en atención al cliente, en preguntas frecuentes, que Eso, realmente el rédito está en las operaciones, está en el core en de el la empresa. orden de todo, en las operaciones, exacto. En el orden de la empresa, en el corazón. La liberación mental. No es lo mismo que un empleado esté haciendo un proceso que una máquina esté haciendo el proceso. Porque vos sabés que la máquina, una vez optimizada, lo hace solo. Bueno, No tenés que depende de la terminar. tarea. Depende de la tarea, ¿no? Si es una tarea que requiere de capacidad humana, con máximo siempre la vas a poder automatizar un 90%, ¿no? Siempre vas a Ujú, acabar ese human in the loop, ¿no? ujú. Esa supervisión del humano. Pero sí, hay muchas tareas que se pueden automatizar al 100%. O estas que se pueden automatizar un 80% y requieren un 20% humano, te va a llevar mucho menos problema y menos dolor de cabeza que si la tendrías que supervisar un 100%. Así que desde el mayor rédito que te da es esa disminución de errores y tranquilidad mental. Cada vez la empresa se hace más autónoma, por así decirlo. Cada vez se puede llevar más de forma automatizada y eso es lo que queremos hacer llegar a, a todas las empresas. Te quería preguntar, es mm, con respecto al tamaño de la empresa, ¿recomendás que si sos solo un CEO, no metas I hasta tener X cantidad de empleados o es indiferente? Es indiferente, es más, cuando estás tú solo más, aún más necesitas, ¿no? Porque aún más te puedes apalancar. Es indiferente eso. O sea, da igual el número de facturación, de empleados, de volumen, de tiempos, da igual. La cosa es querer mejorar tu situación y tu empresa y recuperar tiempo y salud mental. Porque otra cosa que he tenido de experiencia este último año y medio, no me he reunido con un empresario que esté al 100% cómodo o feliz con su vida. Están felices, sí, porque la empresa va bien, la empresa factura, dan trabajo a gente, no viven mal, pero el único tiempo libre que tienen es para estar el domingo con su familia y el resto descansar o dormir. El resto es todo el día trabajando y pensando. Y no te digo que, no, que lo vayan a dejar de hacer, ¿eh? Porque al fin y al cabo la mayoría de esa gente es su hobby, ¿no? Su empresa es su Como hobby. nosotros. Sí, y les gusta, pero de manera no tóxica, de manera sana, ¿no? Ahí está. Y la mayoría Que de lo hagas todo, porque querés, no porque es claro, necesario. porque querés, y la mayoría es porque están obligados, porque es Ujú, su autoempleo, ¿no? Su empresa, ujú. su autoempleo. Y eso es duro, ¿no? Eso es un daño que va siendo lentamente, con el paso de los años. Y de repente, pues llega un año que enfermas. Te Entonces, quema, claro, exacto. claro. Así que por ese lado también la IA es una tremenda tecnología porque hace que el ser humano realmente se centre en lo que puede hacer el ser humano. Y todo lo demás que se dele en máquinas o en empleados ya capacitados que puedan manejar este tipo de Sí. tecnologías. Vamos ya terminando, te hago las Sí. últimas preguntas. Ya con respecto a clientes que contratan estos tipos de servicios, dos preguntas. Uno,
¿cómo estás consiguiendo actualmente clientes para tu consultora? Y Sí. dos, si notas algún patrón en peticiones y en tipos de empresa que te contratan. Pues mira, el sector es independiente, yo no estoy anichado en ningún sector. Yo ayudo a toda empresa que tenga equipo, ¿no? Que tenga entre 5 o 50 trabajadores. Da igual el número, lo importante es que tengan volumen de operaciones y de equipo. Y a partir de ahí el sector da igual. Y después, como estoy consiguiendo clientes, pues de momento de todo de manera presencial, ¿no? He hecho amigos, he hecho contactos, ¿no? Que es lo más importante. He dado valor sin pedir nada a cambio, ¿no? Entonces la gente acaba confiando en ti. Cuando me ha tocado demostrar, he demostrado. Entonces, lo volvíamos a decir, la fuente de adquisición de la puerta fría, del boca a boca, de la llamada fría y todo eso sigue funcionando muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? No es escalable. No es escalable. Funciona muy bien y te puedes ganar la vida muy bien. Pero si tú quieres realmente crear un imperio o una empresa potente, no llega solo eso. Tienes que meterte en el online y darle caña a la marca personal y crear contenido y crear publicidad y lo que sea. Pero de momento yo eso aún lo voy a empezar ahora, ahora en este, en este Q3, ¿no? Del año. Pero de momento todo ha sido de la otra manera, ¿no? De la manera tradicional y me ha ido bien. Pero claro, yo ahora quiero escalar, no me quiero estancar porque ya nos estamos empezando a estancar. Entonces hay que activar otra palanca de adquisición. Me gusta, me gusta. Y con respecto a por qué te contratan, qué es lo que te dicen, qué te Por qué piden ayuda? por qué me contratan? Porque soy igual que ellos, me refiero. Porque los entiendo, porque empatizo con ellos, porque, bueno, porque no soy otro informático más o el informático de la empresa. Eh, Mis dos padres son, bueno, empresarios, son autónomos, tienen los dos negocios. Entonces, desde pequeño, pues he vivido con ello y los he entendido y he visto cómo funciona un negocio en todas sus áreas y sé los problemas que hay y sé que no todo es tan bonito y sé que sobre el papel puede ser algo así, pero luego en la realidad en la empresa no es así. Entonces yo, como persona, como tengo ese conocimiento y esa experiencia, es lo que más acaba cerrando, no mi conocimiento en tecnología. ¿Por qué? Porque por desgracia, todavía, llegará un momento que no, pero por desgracia todavía la mayoría de los empresarios no son conocedores de esta tecnología, ni cómo funciona la IA, ni cómo les puede ayudar todo esto. Entonces tú por ahí vas a ser uno más. No vas a vender solo con eso porque no te van a comprar por eso porque la mayoría no lo entienden. Por lo que de verdad van a apostar por ti para que tú les ayudes a implementar todo eso en su empresa, va a ser por cómo eres tú como persona. Entonces yo, como me di cuenta de eso pronto, y especialmente hace unos meses, yo en lo que me sigo centrando es en desarrollarme muchísimo como persona y como empresario, más que como consultor tecnológico de inteligencia artificial, porque eso ya lo tengo integrado en mi ser y yo ya sé que todos los días o todas las semanas me tengo que formar o tengo que aprender ciertas cosas nuevas que salen en IA o en tecnología, porque si no le doy un servicio desactualizado a mi cliente. Eso ya la he integrado. Ya no me supone un esfuerzo porque ya es parte de mi día a día. Yo sé que cuando me estoy formando estoy ganando dinero indirectamente, cuando me estoy formando. O sea, parte del trabajo de la semana es formarse. ¿Qué pasa? Que mucha gente se congela en formarse y solo se forma y no hace nada más. Y claro, solo formándote la empresa no crece. Y después, en lo que de verdad me centro cada día es en mejorar como persona y como empresario, porque eso sé que es lo que más clientes me va a traer y mejores relaciones va a traer para mis negocios. Y nada más, es eso yo lo que me centraría y es lo que resume absolutamente el éxito de un negocio en 2026, donde todo está automatizado, todo es súper frío, nadie es humano, todo está perfecto, nunca hay fallos, no, mostrar tu humano, muy humano, eso es lo que va a cerrar. Pero no solo en tecnología, yo creo que en todos los negocios, ¿eh? Pero especialmente en tecnología. Concuerdo, concuerdo. Hay una frase que dice, nadie va a comprar tu empresa sin que te hayan comprado a vos primero. Es así, las relaciones son entre humanos. Eso Entonces, es. concuerdo 100%. Eso Y es. la última pregunta para cerrar es,
si empresarios directivos están viendo esto, ¿qué les dirías, qué les recomendarías con respecto a esto de la inteligencia artificial? Em, que le dieran esto se lo digo a los que aún no están metidos, a los que aún no están metidos, que le dieran una oportunidad a los que aún no saben nada, ni siquiera, que sí que les suena, pero aún no se han metido. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que a los que ni siquiera muestran un poco de interés es imposible ayudarlos. Me refiero, no los vas a convencer. Si si tú a alguien lo consigues convencer de que esto es bueno para su empresa, mínimo un poco ya ha investigado por su cuenta. Porque si ni siquiera es un tema que resuena en su cabeza, es muy difícil. Vas a perder mucho tiempo y energía en querer convencerlos de algo que ni siquiera saben que existe ya. Por eso yo no me dirijo a todo el mundo, ¿no? Y cuando pido una referencia o una empresa o un posible cliente, siempre le digo que esa persona mínimo tenga, no conocimiento, da igual que el conocimiento tenga cero, pero que tenga interés, que sea curioso, que sea autodidacta. Un empresario curioso y autodidacta es el mejor posible cliente para estos servicios. Claro, ¿eso cómo se encuentra de manera presencial? Pues, Ujú. buscando y hablando con mucha gente y luchando. Volumen. Volumen, por eso no es escalable solo esa palanca de adquisición, porque con Ujú, la marca personal te pueden escuchar a ti, ¿no? Y ya directamente ujú, vas a traer, según tus ángulos de comunicación, pues vas a traer ya a gente, así, ese perfil de empresarios. Autodidactas y curiosos. Y en verdad, en el futuro y ya en el presente, la gente que va a tener éxito, no solo empresarios, sino cualquier persona, va a ser gente que sea curiosa y autodidacta. ujú, Va a ser así, por cómo está cambiando el mundo con la IA. El que sea curioso y autodidacta no va a pasar hambre. Después cada uno, según la capacidad de trabajo y de sacrificio que tenga, ganará más o menos. Pero si tú eres autodidacta y curioso, y eso que después lo aplicas y accionas, no vas a pasar nada de hambre, tío. Pero ujú. bueno, eso ya es, independientemente de cómo sea cada uno. Buenísimo, tremendo, tremendo tema para cerrar el podcast de que real. La única forma de que puedas implementar ahí en tu empresa es que tengas el interés de hacerlo, porque ni Juan, ni yo, ni nadie te va a convencer de hacerlo, porque no va a haber argumentos suficientes. Nosotros te vamos a decir, esta es la oportunidad, vos tomás la decisión de meterte al barro o dejarla pasar. Así que, bueno, Nada, Juan, estuvo tremendo. Una horita y algo de podcast. nada, Fran, pues muchas gracias a ti por esta charla. La verdad que ha sido mucho mejor de lo que pensaba. O sea, han salido cosas, no me esperaba, me refiero que salieran cosas tan potentes y tan buenas que yo creo que quien lo escuche le va a abrir muchísimo la mente, que es lo más importante. Así que me alegro, nada. Me alegro de volver a verte, de cuando estuvimos compartiendo esa mentoría y, y nada más. Gracias, tío. Mucha suerte en lo tuyo. Igualmente.